Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del desarrollo embrionario en las plantas. Es importante empezar por explicar lo que conocemos con el término de germinación. Cuando hablamos de la germinación estamos hablando del desarrollo y crecimiento de una semilla. Usualmente cuando hablamos de esto estamos hablando de cómo la semilla que es plantada genera unos cambios internos por los cuales nosotros podemos observar en primera instancia que la semilla se humecta, agranda su tamaño y que de ella comienza a salir una pequeña ramita. A esta pequeña ramita le conocemos con el nombre de radícula y decimos que esta radícula va en sentido de la gravedad, es decir, tiene un geotropismo, por tanto va hacia el suelo y comienza a generar pelos radiculares. Y aparece una parte media que se conoce con el nombre de hipocótilo. En este hipocótilo se va a generar un fototropismo por el cual se va a desarrollar la plúmula y por tanto se dará la germinación hipogeal, que es lo que nosotros vemos como unas hojitas que le aparecen a la planta. Mientras que por debajo de la semilla vamos a ver los pelos radiculares que van a aparecer una pequeña raíz. Esa es como la información general que se da sobre la germinación. Pero, ¿qué pasa realmente dentro de esta semilla para que todas estas cosas sucedan? Vamos a verlo. Cuando hablamos de germinación tenemos que tener en cuenta que no todas las semillas son iguales. Vamos a empezar a hablar de las semillas dicotiledóneas, semillas que tienen dos cotiledones, como por ejemplo el frijol. Cuando tú abres el frijol ves que hay dos cotiledones en la semilla, ¿cierto? La semilla en la que por primera vez se explicó este proceso es en la Capsela bursa-pastoris, que es esta planta que ustedes ven acá. Y cuando se explicó este proceso de desarrollo embrionario, empezamos por identificar ciertas cosas. Primero, la semilla tiene un polo calasal y un polo micropilar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que este polo micropilar es el que va a tener todas las sustancias nutritivas que van a permitir que el embrión se alimente y vaya creciendo, ¿cierto? A partir de esta célula terminal se va a formar el embrión y vamos a ver que hay una división doble en esta parte de la célula terminal que está en sentido vertical y vamos a ver otra división doble que está en sentido horizontal en esta parte de la célula micropilar. Este embrión va a dar lugar a otra división que se va a dar en el primer cuadrante y a la formación de la hipófisis. Bien importante porque nos va a determinar qué cosas van a ir para arriba y qué cosas van a ir para abajo. ¿Listo? Aquí en este cuadrante se va a formar el octante, es decir, primero nos vamos a dividir en 2 para después dividirnos en 4 para después dividirnos en 8. Y en la parte de abajo se va a quedar lo que llamamos la célula basal. A partir de este octante se va a formar la protodermis y se va a dar comienzo a lo que llamamos el embrión globular. Este embrión globular va a dar paso al embrión cordiforme. Este embrión cordiforme es muy importante porque él va a formar el procambium, el hipocótilo y el córtex. De ellos se va a formar el meristema fundamental, que es el que nos va a permitir formar el embrión como tal. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la plúmula, que es esa parte que va hacia arriba, y vamos a ver cómo de la caliptra hacia abajo se va a formar lo que va a dar lugar a la radícula. ¿Listo? Ahora, en las plantas monocotiledóneas, la planta con la que se ha explicado mejor este proceso es con la Sagitaria, que es esta planta que ven acá, ¿cierto? Y vamos viendo cómo la semilla va a formar primero dos divisiones y a eso le llamamos el proembrión bicelular. Este proembrión va a tener una tercera división y va a llamarse proembrión tricelular, hasta que por primera vez se va a formar el cuadrante, mírenlo acá, mientras que esta parte va a quedar como el suspensor. Una vez que se forma este cuadrante, se puede formar lo que conocemos como el embrión globular. Este embrión globular va a dar lugar a la protodermis, que está acá, y a partir del suspensor vamos viendo cómo se va a formar después la caliptra. En esta protodermis se va a formar el meristema fundamental, que va a tener la hendidura, ¿cierto?, que sale del cotiledón, se va a formar el procambium y se va a generar el meristema apical del tallo, mírenlo acá, el meristema apical de la raíz, la caliptra y el pericarpo. Y a partir de eso vamos a tener una nueva plantica. Ahora, en fotos reales,
Esta es la semilla de Theobroma cacao, es decir, la planta del cacao. Vemos cómo esta semilla se abre y al abrir la semilla, que es dicotiledónea, mire, tiene 1 y 2 dicotiledones, vemos cómo está aquí el embrión, ¿sí lo ven? Este embrión se puede retirar y se ve de esta manera. Es decir, se retira de todo este tegumento, de toda esta sustancia que es nutricia para él. ¿Para qué haríamos eso? Pues para poderlo sembrar in vitro. Miren, acá. Cuando se siembran estos embriones in vitro, lo que se está buscando es sembrarlos en un lugar aislado de bacterias, virus o cualquier contaminante. Se le pone un medio de cultivo enriquecido que le va a permitir crecer, para dar lugar después a lo que es una planta de cacao, ¿cierto? Mírenla acá, que estas son las flores de la planta de cacao, estos son los frutos y por supuesto dentro del fruto vamos a encontrar nuevamente la semilla. Espero que este tema haya quedado claro.